esta hora vamos, ¿verdad?, a comenzar nuestro estudio número 4, que lleva como título El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a presentarnos al Señor en esta hora. Usted en su hogar, yo aquí en el mío, para preparar nuestras mentes y preparar, ¿verdad?, nuestro corazón y recibir esta palabra. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias por este día hermoso que nos has dado. Yo te pido, Señor, que allá donde están mis hermanos en su hogar, tú traigas una bendición especial para cada uno de ellos. Oh Padre, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos, Dios mío, escudriñar tu palabra, que es poderosa en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a que cada día que pase, nosotros podamos arraigarnos más a ti. Podamos, Dios mío, Señor, confiar en tus promesas, confiar, Padre, en tu palabra. Oh Padre, y que cada día nuestra fe vaya en aumento, Señor. Oh Padre, porque sabemos, Señor, que tú, Padre, eres un Dios de promesa, que tú, Dios mío, escuchas a tu pueblo y tú respondes, Padre, a la oración de tu pueblo. Gracias te damos en esta hora. Sigue con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en su hogar, busque su Biblia. Quiero que permanezca con su Biblia abierta porque vamos a hacer, ¿verdad?, utilización de la palabra. Y abra su Biblia en Génesis capítulo 22. Vamos a estar considerando en esta hora el capítulo 22, versículos del 1 al 13. Y dice el texto áureo: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amado, esta lección de esta mañana es una lección de esta mañana, del día de hoy. Es una lección maravillosa donde encontramos este sacrificio de Isaac, tipo, ¿verdad?, de Cristo, tipo de aquel que vendría al mundo como cordero a ofrecer sacrificio por expiación de nuestros pecados. Así que cuando nosotros vamos a esta lección y vamos a la Biblia, en la Biblia encontramos tantos hombres de Dios, los cuales fueron probados, tuvieron que ser probados a través de grandes pruebas. Pero a través de esos hombres, hermanos, encontramos cómo es que en ellos existió la obediencia. La obediencia, y esto es clave y parte muy importante en la vida de estos hombres de Dios, donde lograron y pudieron ver la victoria en medio de la situación o de la prueba, ¿verdad?, que tuvieron que enfrentar. Hermanos, en nuestro diario vivir, cada uno de nosotros enfrentamos diversas pruebas, enfrentamos diversas dificultades, pero dice la palabra que nosotros debemos ser probados, y dice la palabra, ¿verdad?, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo diría que la prueba de nuestra fe produce confianza y esperanza en Dios. Cuando la prueba viene y la dificultad viene, amados, si nosotros comenzamos a depositar esa confianza en el Señor, a confiar en esa palabra que Él nos ha dejado, donde nos dice, ¿verdad?, que sus promesas y sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. O sea que cada mañana que nos levantamos y que pasa, vemos las grandezas de Dios en nuestras vidas. Así que, amados, cuando nosotros comenzamos a depositar esa confianza en el Señor, Dios nos premia, Dios premia esa confianza que tenemos en Él. Él se encarga de tomar control de cualquier situación que tengamos que vivir, porque tenemos que pasar por pruebas para poder adquirir paciencia, para poder crecer espiritualmente. O sea, que la vida del creyente, sí, no es una vida color de rosa. Tendremos que pasar aflicciones. Dice la palabra, ¿verdad?, que tenemos que pasar por dificultades. Somos probados para que nuestra fe vaya en crecimiento. Así que, hermanos, las promesas del Señor son fieles para usted y para mí. Son reales en nuestras vidas, pero ¿qué necesitamos nosotros?
depender del Señor, confiar y tener fe en esas promesas que son para nosotros sus hijos. Así que en esta lección encontramos a un hombre lleno de fe, Abraham. Y la Biblia lo conoce, ¿verdad?, como padre de la fe. Y Abraham tendría que pasar un momento difícil, bien difícil diría yo, en el cual Dios le pedía que ofreciera a su único hijo como ofrenda en el altar, a ese hijo que él tuvo que esperar tanto tiempo por recibir esa promesa que le había dado Dios. Dios le había dicho a Abraham y a Sara que tendrían un hijo. Y a través de ese hijo sería bendecidos y habría una descendencia. Y ahora le tocaba a Abraham en este momento pasar por una situación difícil en el cual Dios le pedía: da a tu propio hijo, da a tu hijo en sacrificio. Y si abre su Biblia y va conmigo, vamos a escudriñar estos versículos para poder sacarle, ¿verdad?, la esencia de lo que dice esta palabra y poder gozarnos, amados, a través de ella. Y en Génesis 22:1 comienza este versículo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Amado, Dios lo llamó 2 veces, le dijo a Abraham, estoy llamándote. Y Abraham muy gustosamente le dijo: heme aquí, Señor, aquí estoy a tu disposición, aquí estoy a tu orden. ¿Qué tú deseas? ¿Qué tú gustas que yo haga? Y vemos cómo en el versículo 22 le dice el Señor: toma tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y mire lo que le dice el Señor. El Señor sabía cuánto Abraham amaba a Isaac. Y le dice: a ese a quien tú amas, tómalo y vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amado, ese no fue el mismo Isaías, el cual Dios le concedió tener a Abraham y a Sara a los 90 años de Sara y a los 100 años de Abraham de edad. Aquel el cual Dios le había prometido una descendencia, pero a ese mismo que Dios le había prometido una descendencia, a ese mismo era el que Dios quería que Abraham tomara para sacrificarlo. Y aquí es donde vemos, amado, cómo es que Abraham en ningún momento protestó. Esta prueba que Abraham tendría que vivir, la magnitud de esta prueba fue muy grande, diría yo. Lo único que pensaría yo, ¿verdad? Abraham, lo único que me has dado, lo quieres tomar en sacrificio. Pero Señor, yo soy obediente a ti. Y dice la palabra que nunca protestó Abraham, sino que Abraham dijo: así será, así haremos. Y dice la palabra, y ya lo vemos entonces en los versículos del 3 al 4, donde dice que Abraham se levantó muy de mañana al día siguiente, y dice que tomó un asno, que cogió a 2 siervos de él y le dijo: acompáñenme, tengo que ir, ¿verdad?, a la tierra de Moriah. Y dice que así mismito tomó a su hijo, cortó leña para el holocausto, tomó un cuchillo, se levantó y dice que salió muy de temprano en la mañana. Amado, cuando nosotros estudiamos esta lección y este versículo dice: él se levantó muy de mañana. Amado, aquí vemos cómo es que la misma palabra, ¿verdad?, cuando habla se levanta de mañana, se levanta a primera hora. Nosotros como creyentes no podemos ser perezosos. Y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando se trata de obedecer a Dios tenemos que hacerlo inmediatamente. No podemos poner excusa,
No podemos detenernos a pensar, no podemos decir, pues lo pienso y mañana digo, o mañana en la noche lo hago. Dice que Abraham tomó la decisión de levantarse muy temprano y obedecer a lo que Dios le había pedido. O sea que no dijo, déjame que me coja el día y cuando yo termine mis afanes, entonces hago lo que Dios me ha dicho. No, se levantó de temprano, obedeció al Señor, se preparó y salieron directo a la encomienda que Dios le había dado. Así que cuando nosotros miramos esto, tenemos que tener en claro, amado, cuando Dios nos mande a hacer algo, no podemos rodearnos y darnos puestos, como diría yo, cuando se nos manda a hacer algo para la obra. No puedo pensar mucho y decir, déjame ver si puedo, déjame ver cómo está mi agenda. Amado, Dios es primero sobre todas las cosas. Y ¿verdad? Esto debe ser una enseñanza para nosotros, donde nosotros debemos darle el primado a Dios, porque Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Y como nosotros no hemos de agradecerle lo que Él hace en nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Así que, amado, cuando vemos esto, vemos cómo es que Abraham no se niega, no protesta y decide, ¿verdad?, hacer lo que Dios le había mandado. Vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Cuántas veces y cuántas ocasiones cada uno de nosotros no hemos tenido diferentes dificultades, diferentes pruebas? Y cuando viene la dificultad y viene la prueba, lo primero que hacemos es, o a veces, ¿verdad?, nuestra oración comienza a ser una de protesta, de cuestionamiento. El por qué, Señor, el por qué, el por qué, el por qué. Y vemos en Abraham cómo es que nunca hubo un por qué. Nunca Abraham le dijo a Dios, ¿por qué? Si me diste ese hijo, me lo prometiste, me prometiste descendencia. Nunca hubo en Abraham una protesta. Al contrario, hubo una decisión de inmediata de obedecer su voluntad. Así que, amados, aprendamos que en medio de nuestras situaciones y nuestras pruebas tenemos que aprender a confiar en el Señor. No importa la magnitud de la prueba que usted entienda que está pasando, porque, amados, nuestras pruebas y dificultades son diferentes, no todas son iguales. Nos toca vivir momentos de diferentes dificultades, pero aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios, aprendamos a aceptar la prueba y la dificultad en una manera diferente, en una manera de decir, Señor, si tengo que pasar por esto, solo te pido fuerzas para que me ayudes a seguir, solo te pido fuerzas para yo poder salir adelante en medio de esta prueba, porque Dios nos da la victoria a través de las situaciones que podamos vivir. Así que Isaac, el sacrificio de Isaac representa tipo de Cristo, el cual fue el Cordero inmolado, que tuvo que venir a la humanidad, amado, y dar su vida en expiación por nuestros pecados. Cristo también fue el único unigénito de Dios, así como Isaac lo fue para Abraham, el único, el unigénito, dado luego de tantos años, y esperó esa promesa luego de casi 100 años para él y 90 para Sara. ¿Cómo es que vemos que tuvo que decirle al Señor, heme aquí, haré lo que tú pidas? Asimismo, Cristo, el único unigénito de Dios, el Padre lo dio y lo envió para que hiciera sacrificio por la redención de la humanidad. Así que cuando seguimos, ¿verdad?, y seguimos escudriñando los versículos, vemos cómo es que el mismo Abraham le dice a los siervos que andaban con él, y ya esto, ¿verdad?, vamos mirando el versículo 5, vemos cómo es que Abraham le dice a los siervos, vamos, acompáñenme, pero se van a quedar aquí, quédense por aquí cerquita, porque Dios hará provisión. Amado, y qué bonito cuando vemos cómo es que la fe de Abraham alcanzaba, yo digo que alcanzaba, sobrepasaba muchas cosas. Mira cuando, como en el versículo 5, Abraham le dice a su siervo, esperen aquí con el asno, quédense aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí,
hasta allí, hasta donde Dios le había dado, hasta donde iban a levantar el altar. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Él no le dijo a los siervos y volveré, él le dijo volveremos. Isaac y yo volveremos a vosotros. Tendremos que hacer algo en el altar, adoraremos a Dios, adoraremos, daremos, ¿verdad?, sacrificio, pero regresaremos. O sea que, amados, Abraham, su fe sobrepasaba mucho más allá de confiar que Dios, a pesar de que le había dado una instrucción, Abraham tenía la certeza de que Dios proveería para el sacrificio que se llevaría a cabo. Así que, ¿verdad?, toma inmediatamente a Abraham la leña, toma a su hijo, suben a Moriah. Déjenme decirle que se me olvidó recalcar y tocar el punto, que cuando Dios le dice, ¿verdad?, que vaya a Moriah, tenemos que hacer, ¿verdad?, y tenemos que hablar un poquito y mencionar dónde se encontraba Moriah. Pues miren, Moriah se encontraba a 3 días de donde salía Abraham. Así que mire, estamos hablando que no era un camino corto, estamos hablando que era un camino largo a seguir. Era un camino donde se iba a... Abraham tendría que pensar mucho. Yo digo, wow, ese fue el camino más largo que le tocaba recorrer a Abraham, pensando en que su hijo, ¿verdad?, iba a ser sacrificado, a pesar de que él confiaba en el Señor. Eran 3 días donde tendría que pasar para poder llegar a Moriah. Pero déjenme decirles cuál es la definición de Moriah. Moriah significa Jehová es mi proveedor. Así que, amado, qué bonito que podemos decir que Dios le había mandado a un lugar donde su definición significaba Jehová es mi proveedor. Jehová proveería en aquel lugar para realizar el sacrificio, ¿verdad?, que Dios le había mandado. Así que, amado, Dios estaba viendo la fidelidad de Abraham. Dios estaba viendo y sabía que Abraham era lo más que amaba, pero él proveería para aquel momento. Amados, ¿qué podemos decir? Cada uno de nosotros seguiremos pasando por diferentes pruebas. Ninguna es igual, todas son diferentes. Y en el momento en que Abraham pasaba aquella prueba dura, nosotros tenemos que decir que nosotros también seremos probados como el oro. ¿Por qué? Nuestra prueba, ¿verdad? Debemos de ser sometidos a prueba para que nuestra fe vaya creciendo. Dice la palabra que el oro debe ser purificado. Cuando nosotros escudriñamos y buscamos en la definición, ¿verdad?, cómo el oro pasa por diferentes procesos, dice, ¿verdad?, las reglas para poder purificar el oro. El oro es pasado por un proceso de fundición. Y fundición, ¿qué significa? Tiene que ser pasado por el fuego. Para tú fundir algo, pasa por el fuego. Así que este oro pasa por un proceso de fundición, unas etapas de preparación, y el oro es fundido a temperaturas altas hasta que se derrite. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el oro tiene que ser limpiado. Así que me llama mucho la atención, porque significa que cuando se derrite, de ahí no puede excederse a otras temperaturas más altas de calor, sino que cuando se derrite, hasta ahí fue la temperatura necesaria. Luego de eso, el oro, entonces, después que el fundido, pasa entonces por un proceso donde es golpeado. Mediten esto, amados. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser probados como el fuego. Así que si el oro
tenemos que ser probados como el oro. Y si el oro es probado a través del fuego, pues nosotros también tenemos que pasar por fuego, por dificultades difíciles. Pero ¿sabes qué? Luego que es pasado por ese derretimiento, entonces dice que el fuego es golpeado hasta darle forma. Y luego entonces de cada etapa que va pasando, el fuego se va purificando, el oro se va purificando y va saliendo más resplandeciente, más brilloso, brillando en su esplendor. Y entonces cuando nosotros hablamos del oro, el oro es calificado como el metal más bello y el de más valor. Así que cuando nosotros hacemos este contraste, nosotros dice la palabra que tenemos que ser probados como el oro. ¿Para qué? Para que el Señor, a través de esta prueba, de estos golpecitos que recibimos, podamos ser más resplandecientes, brillar. Y así como el oro es llamado como el metal más bello y de mayor valor, así mismo quiere Dios que seamos nosotros, que seamos golpeados, purificados, limpiados, que ese pecado salga de nuestra vida y que podamos brillar y que podamos lucir igual de hermoso, de bello, de valor, porque somos de valor ante el Padre, amado. Así que qué bonito es cuando hacemos esta comparanza, ¿verdad? Y a Abraham le tocó vivir por ese momento, un momento difícil, duro, pero Dios estaba viendo la fidelidad de Abraham. Así que cuando miramos, amados, busquemos en la palabra en 2 de Corintios 4:13. Búsquelo conmigo y anótelo por ahí, ¿verdad? 2 de Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué bonito, ¿verdad? Es poder decir, amado, antes de que Cristo llegase a la humanidad, nosotros cargábamos la culpa del pecado. Nuestro fin era muerte, pero hasta que llegó Cristo, el Cordero que sería manifestado. Debemos agradecer cada día, amado, por ese sacrificio que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, donde dio a su único hijo, Dios dio a su único hijo, Jesús, para que pudiésemos ser libres de pecado. Así que, amado, qué bonito es que podemos ver cómo es que Dios se encargaría de premiar a Abraham a través de esta obediencia. Cuando nosotros somos probados, amados, nuestras vidas, en ocasiones, en nuestras vidas hay actitudes y hay cosas que necesitamos cambiar y hay cosas que necesitan ser quemadas. Así como el pecado opaca la vestimenta, ¿verdad? De nuestra belleza interior. El brillo de Dios ha sido depositado en nuestras vidas, amados, y debemos deshacernos del pecado, debemos deshacernos de esas vestimentas sucias, las cuales impiden que podamos brillar ante el Padre. Así que cuando hablamos de la prueba y hablamos del horno de fuego, hablamos, ¿verdad? Muchas veces esas aflicciones que pasamos es el horno, el cual tenemos que, donde tenemos que pasar. Ese horno de la aflicción nos hacemos quebrantables y Dios, amado, puede trabajar con nuestro carácter hasta moldearlo para que pase por el proceso de fundimiento, así como pasa el oro. Así que, amado, cuando estamos en las pruebas, nosotros estamos más susceptibles y dispuestos a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla en nuestras vidas y estamos en medio de la prueba, de la dificultad, amado, se activa nuestra fe. Se activa nuestra fe y nuestra confianza se deposita en el Señor. Así que detrás de cada prueba, amados, detrás de cada prueba, hermanos, Dios tiene un propósito, el cual está establecido y obrará para bien a nuestras vidas.
Así que aunque en el momento estemos sumergidos en el horno y no podamos entender el porqué de la situación, el porqué de las pruebas, Dios no nos deja solo. Dios se mete en el horno con nosotros. Se mete en el horno, prevalece a nuestro lado y se queda con nosotros hasta el final del proceso. Dios nunca nos hará pasar por situaciones que no podamos enfrentar. Así que, así como el oro es sometido a cierta temperatura, nunca es sometido a exceso de ella. Dios sabe perfectamente cuál es el calor que nosotros debemos recibir en nuestras vidas, hasta qué grado de calor podemos soportar. Una vez salimos del horno, entonces salimos libres, amados, de impureza y de todo lo que impide que nosotros podamos brillar. Así que si seguimos aquí, ¿verdad? Para ir avanzando un poquito, vemos cómo es que entonces, cuando ya llegan a Moriah y Abraham sube con su hijo le dice, bueno, padre, aquí estamos. Él le dice, ajá, dime, Abraham. Él le dice, y dime, Isaac. Le dice, bueno, padre, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino esas palabras como, ¿verdad? Cómo profundizaron en el corazón de Abraham, donde Abraham, aún escuchando esto, le dice a su hijo, tranquilo, hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y es difícil humanamente pensar aquel cuadro que estaba viviendo Abraham. Pero miren, dice la palabra y vemos a través de los versículos que cuando llegaron a aquel lugar, dice que Abraham allí edificó el altar, preparó la leña y tocó el momento más difícil, ¿verdad? Pienso yo como humano. Ató a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y dice que extendiendo su mano tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo me imagino qué proceso también difícil tuvo que haber pasado a Isaac en medio de aquella situación. La Biblia no registra qué ocurrió, qué conversación pudo haber visto en aquel lugar, pero yo entiendo que tuvo que haber sido una conversación, ¿verdad?, un poco difícil para aquel hijo ver que él iba a ser sacrificado, pero como Abraham, con su fuerza de voluntad, con su esperanza depositada en Dios, que sabía que a Isaac habría de ser descendencia para él, Abraham creyó en que si tenía que sacrificarlo, Dios lo levantaría, porque él confió en la promesa que Dios le había dado. Así que vemos cómo él no mira atrás, no piensa, sino que va en actuación. Pero en el momento indicado, cuando él va a degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dice desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Mira, amado, Dios llega justo a tiempo. Y cuando la prueba es difícil de soportar, Dios se encarga de que podamos ver una salida en medio de cada situación. Y Abraham en aquel momento lo vio. Le dijo Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, a tu único, a lo único que tú querías. Dios vio el sacrificio de Abraham, Dios vio que Abraham, no importaba lo que pasaba en aquel lugar, él daría a su hijo, él sería obediente. Así que, amado, Dios llega en el momento exacto. Dios llega en el momento donde el sacrificio era necesario. Amado, aquí vemos algo tan maravilloso, como es que Dios nos da una lección a través de Abraham, cómo la fe de Abraham es probada y cómo es que Abraham permaneció fiel a Dios, permaneció fiel a lo que él había confiado.
Asimismo hemos visto, ¿verdad?, otros hombres en la Biblia como Dios lo ha llamado. Llamó a Jacob en un momento dado cuando salió hacia Egipto, y Jehová le habló y le dijo 2 veces: Jacob, Jacob, no temas, porque estaré contigo. Asimismo lo hizo también como es Samuel, como es que en medio, mientras Samuel dormía, el ángel de Jehová lo llamaba y le decía: Samuel, Samuel. Cuando Dios habla, amado, tenemos que estar prestos a escuchar su voz, tenemos que estar prestos a escuchar la voz de Él. Así que, amados, qué evidencia, ¿verdad?, vemos. Abraham no negó a su único hijo Isaac. Nosotros debemos también tomar esto como lección. Nosotros tenemos hijos, somos padres, y tenemos que recordar, ¿verdad?, que nuestros hijos también son herencia del Señor y que los tenemos que presentar a Él para que Dios lo bendiga. Tenemos, amados, que aprender que Dios, que prueba, nos provee, y proveyó en aquel momento, proveyó el cordero para que Isaac no fuese sacrificado, proveyó el cordero. Le dice: mira tus espaldas, hay un carnero ahí trabado en el zarzal. Dice la Biblia que Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amado, ese es el mismo evento que vemos, cómo es que el Padre dio a su único hijo, a su único unigénito, a lo único que tenía, Cristo, a Jesucristo, para que pudiese venir y morir por cada uno de nosotros. Cómo es que Dios siempre llega a tiempo en nuestra situación, amado. Dios sabía que el mundo no podía ser librado con expiación de cordero, no podía ser librado del pecado con un corderito, con un sacrificio. Dios sabía que la única manera que el hombre podía ser redimido de pecado era ofreciendo a su único hijo en expiación por nuestros pecados. Así que, amados, el mensaje que debemos predicar no es que Dios ha hecho una nueva lista de requisitos para que los hombres vayan al cielo, no. Por el contrario, Él ha provisto a su Hijo en fórmula de gracia, amados, en fórmula de gracia para el pecador arrepentido. Si el pecador oye la palabra, si el pecador oye el Evangelio y se arrepiente, entonces recibe de Cristo el perdón, la limpieza de pecado y una nueva vida. Todo ello fue provisto en la cruz y valido por la resurrección de Cristo, amado. Qué bonito es que podemos ver cómo que las virtudes de Abraham en el acto de ofrecer a Isaac su hijo fue indudablemente una virtud de obediencia. Y eso nos manda el Señor, que podamos ser obedientes, que podamos escuchar su voz, que podamos decir: heme aquí, Señor, que podamos decir: el primado es tuyo, Señor, es para ti. Y Dios se encargará, amados, Dios se encargará de ayudarnos en medio de las pruebas y de las dificultades. Así que, amados, ¿cómo aplicamos esta historia de Génesis 22 a nuestras vidas? Cristo, tal como Cristo fue ofrecido en sacrificio, ¿verdad?, como nuestro sustituto, nosotros debemos presentarnos a Dios en ofrenda viva, amados, en consagración, en obediencia a Él. Como nos dice Romanos 12:1, ofrezcamos nuestra vida en adoración, en sacrificio a Él, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que hayamos sido edificados a través de esta palabra. Isaac fue el tipo de Cristo, ¿verdad?, sustituto, y eso mismo hizo Cristo por nosotros. Fue y vino al mundo, ¿verdad?, vino al mundo como cordero para dar su vida en expiación de nuestros pecados. Dios les bendiga, Dios les guarde, y la semana entrante estaremos estudiando entonces la lección 5, que lleva como título, y estaremos hablando de José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Dios les bendiga.